Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. Primicia Televisión, canal 43.1 para toda la provincia de Marga Marga. Nuestro canal de libre recepción que está en este proceso de Plebiscito 2022, como ustedes pueden ver. Cada día tenemos nuevos invitados para poder compartir con ustedes lo que significa este llamado del gobierno para poder el día 4 de septiembre votar apruebo o rechazo según lo que usted haya considerado o lo que conozca. Y quiero hacer una salvedad en esta oportunidad. Este programa fue convocado para poder hablar de dos temas centrales. Uno que es la libertad de culto, y vamos a ver si podemos tocar también la libertad de expresión. Ahora quiero también plantearle a ustedes por qué es importante que conozcan cómo se ha gestado el día de hoy este programa, y corresponde a que en un programa anterior tocamos libertad de culto y nos llamó un auditor, un televidente, diciendo que quería hacer seguramente una proposición distinta a la que se estaba mencionando en esa oportunidad, y le hemos dado la oportunidad a que venga acá al canal para que pueda expresar todo lo que él piensa respecto de esto. Así es que, sin más decir, quiero presentarles a los invitados el día de hoy. Voy a partir por nuestro Florencio Valenzuela, que es un decano acá en Plebiscito 2020, y como siempre, luciendo su nuevo look con un nuevo sombrero tirolés, que es muy, muy importante. También tenemos al señor Roberto Parra, que fue la persona que nos llamó y que está en este momento compartiendo con ustedes para darle la posibilidad. Usted también la tiene. Si es que en algún minuto considera que usted es necesario que venga, escríbanos a contacto@primiciatelevisión.cl, contacto@primiciatelevisión.cl, y díganos: yo quiero estar ahí. Yo no estoy de acuerdo con la gente que está en ese panel y yo tengo otra visión. También tiene cabida en este canal. También tenemos al señor Rodolfo Torres, ya también ha estado en varias oportunidades, y también nuestro invitado, don Manuel Pérez, que van a estar compartiendo con ustedes en este día este programa. Dicho esto, vamos a comenzar, por supuesto, con la introducción, y le voy a dar la posibilidad al señor Florencio Valenzuela para que nos diga, porque veo que tiene su librito, que siempre lo acompaña, y que nos diga respecto del tema, Florencio, cómo es esto de la libertad de culto, o si quieres también tocar la libertad de expresión. Bueno, buenas tardes, queridos amigos del panel. Bueno, muy contento nuevamente de estar con ustedes. A mí me ha parecido de gran importancia porque conozco el esfuerzo que hace la Iglesia Evangélica en general por avanzar, y porque personalmente, por ejemplo, conocí al señor Roberto Parra en una labor maravillosa que en su momento realizaba en Nueva Aurora, tratando de sacar a jóvenes de la droga en el hogar La Roca. Se lo conocí, vi el empeño. Posteriormente, cuando fui preso político, vi la labor que al interior de las cárceles hacen los grupos evangélicos, que es una labor impresionante. Pero también tuve la oportunidad de conocer la diversidad de pensamientos que hay al interior de esta institución. Y es por eso que me parecía que no era de buen modo que apareciese una voz oficial, sobre todo una voz que, desde mi punto de vista, muy conservadora, muy apegada a cosas que son inexactas desde mi punto de vista a lo que es la Constitución, y por eso que me parece tan interesante abrir el debate. Pero, por favor, ojalá que lo hagamos, porque tiene que ver con la libertad de expresión también, lo hagamos sobre verdades, lo hagamos sobre elementos reales. Tal vez por una deformación profesional como profesor de lenguaje, me he preocupado de que ojalá se entienda el sentido de Estado laico, que aquí no se ha querido entender y se ha repetido casi un poquito de manera majadera, algo que no es. El Estado laico es aquel que es neutral en materia de religión.
por lo tanto no apoya ni rechaza ninguna religión o creencia. Eso es lo que significa Estado laico. Lo contrario de Estado laico es el Estado confesional, donde el Estado obliga y hay una religión oficial y limita a los servidores públicos, a la iglesia, a la escuela, solamente a tener ese pensamiento y a practicar esa doctrina. Gracias, que es lo que pasaba en Chile hasta que se logró avanzar en la Constitución del 25, que fue una lucha dada fundamentalmente por los evangélicos. Ok, Florencio, muchas gracias. vamos de a poquito. Paso a paso, va Paso a paso, va a Lontano. Eso, Don Rodolfo, cuéntenos. Bueno, yo tengo una opinión completamente diferente de Florencio, ya la hemos confrontado en varias ocasiones, pero antes me gustaría saludar, agradecer a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar nuevamente en Primicia Televisión en Debate 2022 y ahora con una satisfacción muy grande, casi un orgullo, si se puede decir, como evangélico, que me acompañe mi amigo Manuel Pérez, presidente del MIJOC, para poder compartir este debate. Bueno, repito, yo tengo una opinión diferente. Ojalá Dios quisiera que fuera así el concepto de Estado laico tan inocuo, tan inofensivo como lo plantea. Si fuera algo así tan inocuo, tan insignificante, no lo habrían puesto en la Constitución, Rodolfo, pues, estimado la diferencia de laico que se registra en la Constitución actual también dice que es laico. Sí, a mí me gustaría aclarar algo. En primer lugar, en la Constitución actual no aparece la palabra laico por ninguna parte, la del 80 ni la que fue refrendada en el 2005 por don Ricardo Largo. No existe esa palabra. Esa palabra se está proponiendo ahora en esta Constitución y después de la presión que están ejerciendo varios grupos, principalmente ateos en nuestro país, la Sociedad Atea de Chile, está presionando por eso. Y también lo están haciendo los partidos políticos de izquierda, los progresistas, siguiendo el ejemplo, ¿no es cierto?, de los partidos políticos en Europa, que ya prácticamente han implantado el laicismo en todas las naciones europeas, particularmente las del norte de Europa. Pero, ¿no? Rodolfo, en síntesis, en la nueva Constitución aparece la palabra laico y eso es lo que incomoda al mundo que tú representas. Y eso es lo que, del mundo cristiano. Sí, no solo ahora, nos incomoda. ¿cómo quedaría reparado eso? Porque ahora estamos en la apertura a lo mejor de modificar, a lo mejor que agregarle una palabra, ¿crees tú? No, hay que sacarla. Hay que sacarla. Si esa palabra es tan inocua, tan inofensiva y no significa nada, ¿para qué está? Okay. ¿Para qué está? Si pusieron plurinacional es porque tiene un peso, un significado. Si pusieron intercultural es porque eso también tiene un peso, un significado. Si pusieron solidario es porque eso también tiene un peso específico. Y si pusieron laico, porque eso no tiene ningún... Perfecto, Rodolfo. Perdona, lo vamos a ir haciendo muy cortito para poder tener la posibilidad de intervenir todos y hablar en algún minuto. Sí, claro, la palabra es suya. Yo, a diferencia del señor Torres, o hermano Torres, yo comparto totalmente con mi amigo y compañero Florencio Valenzuela. Y a diferencia de él también, yo creo que yo, que me siento parte del mundo de la izquierda en Chile, no comparto, y evangélico, no comparto con usted esa opinión. La palabra laico está arraigada en la... Yo me crié con pastores bautistas que lucharon en la calle por separar la iglesia del Estado y poner la palabra laico en la Constitución. Y yo estoy feliz que hombres como Dogma, hombres como Evaristo Pérez, hombres como Honorio Espinosa, como Juan Parra, mi padre, estarían agradecidos a Dios que diga laico, porque nosotros, nuestros antepasados, sepan ustedes, no tenían dónde tener sus cuerpos, se ponían a ir a un cementerio de los disidentes, no habían cementerios laicos. En Limache, mi padre quería sepultarse en Limache. Cuando falleció mi padre, que era pastor bautista, fuimos a buscar un lugar para dejar su cuerpo y fui a hablar con el sacerdote de la capilla 40 horas y él me dijo que no había lugar en el cementerio de Limache, que aún sigue siendo parroquial. Y tuvimos que ir a Jardín del Mar ahí en Reñaca, en Concón, a dejar a mi padre, su cuerpo.
Entonces, el mundo evangélico en Chile entiende, porque está en la raíz de la historia nuestra, la separación de iglesia y Estado, como laico. Y esa es la sesión que hacemos. Y los partidos progresistas y de izquierda, esa es la posición. Por lo menos yo soy parte de un partido de izquierda y tengo que ser honesto en eso, porque soy evangélico y digo la verdad. No soy clandestino en ese punto, ni pseudo independiente, sino que yo ya dejé de ser independiente, soy militante de un partido político de izquierda que no está en la posición que dijo el hermano Torres de que la izquierda no. La palabra laico significa que el Estado no puede ser usado en función, a favor de un grupo religioso, en desmero de otro y también usando recursos del Estado. Don Manuel, el turno para poder ir desarrollando el tema. Bueno, quiero dar gracias a Dios de estar aquí en este canal, con estos contertulios, hermanos y ciudadanos, para discutir y compartir nuestra visión de lo que es la libertad religiosa en el contexto de este momento en el país, donde se está proyectando tener una nueva constitución. Las constituciones, todos sabemos que es un marco general que considera derechos en lo que se desarrolla la vida social, política, económica y familiar de una sociedad. Me llama la atención lo que dice Roberto, lo conozco hace mucho tiempo a Roberto, él es un bautista, un cristiano, yo diría, primero es bautista y después cristiano, Roberto. Así me dijo cuando lo conocí hace mucho. No sé si habrás cambiado, Roberto. Sí, de hecho me cambié. Entonces es bueno que ahora seas un cristiano. Yo soy cristiano, siempre he sido cristiano. Es curioso esto porque fíjese que como nace en el periodo de la gestación de esta constituyente, lo primero que hicieron la gente de Mapuche y otros, hacer un machitún dentro de la convención. O sea, la cosa religiosa es importante y es respetable. Nadie puede imponer una religión a otro, ni tampoco una idea política. Yo hablo como un ciudadano, soy un pastor cristiano, y respeto la actividad laica de nuestros hermanos, porque hay diferencias. Los clérigos son uno, llame sacerdote, pastores, obispos. En todas las religiones hay clérigos, entre los budistas, entre los islamistas, entre los judíos, entre los católicos, entre los protestantes. Pero esto del laicismo, tú te equivocas, Roberto, porque la Constitución Política del 25 lo que decía era que la religión oficial del Estado de Chile era la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Esa se cambió, en el 25 se cambió esa aseveración que había en la Constitución de 1833. Entonces, eso se debió al trabajo de muchos hombres protestantes y masones. También a los masones. Sí. Los masones, que son libres pensadores, lucharon para que hubiera libertad religiosa. Ahora, en la idea de la expresidenta Bachelet, en el proyecto que quiso formar una nueva constitución, ahí recién apareció el laicismo, que el Estado de Chile sea un Estado laico. Eso es como apartar, desmejorar, digamos, no solamente a los cristianos evangélicos, sino también a los católicos. Y también a otras religiones. La religión, fíjese, la religión es tan importante en una sociedad. Una sociedad sin Dios es una sociedad que no tiene destino. Por eso que los judíos, por ejemplo... Don Manuel, ¿sí? Permita que le pregunte. Usted está diciendo que entonces que al decir en la nueva constitución de Estado laico, ¿no se permitiría a los cristianos, a los católicos, a los mormones, a ninguna religión? No. Se permiten, pero hay un detalle. El 3 de marzo de este año, en la sesión del 31 de marzo, por 150 votos a favor
1 en contra y la abstención de 1, se aprobó el inciso que señala, comilla, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de cosmovisión, y este derecho incluye la libertad de profesar, cambiar de religión o de creencia. Ninguna religión o creencia es oficial del Estado. Me parece perfecto. Está muy bien. Hasta ahí, don Sí. Manuel, por favor. Pero quiero concluir algo. No, déjeme, porque para que lo hagamos Ya. una quiero que porque aludió usted a Roberto, así que me gustaría darle la oportunidad a Roberto. Sí, yo insisto de que el Estado laico es deber de los cristianos en la sociedad cumplir el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos y evangelizar. Que el desafío, y yo llamo a esta constitución el libro misionero para los cristianos evangélicos, porque aquí se abre un campo de misiones, que Manuel fue testigo de ese hermano que está con el Señor, Raúl Fonsea, Carval. Aquí se consagra en la labor maravillosa de ese siervo de Dios que era Raúl Fonsea en Carval, el ministerio de Carval, carcelario de Valparaíso. Se consagra como deber del Estado apoyar y rehabilitar a los presos, y eso es maravilloso desde el punto de vista cristiano. Dios puede cambiar los corazones, puede cambiar las vidas, puede cambiar el ser humano, puede hacer. Nadie nace chicharro y muere cantando, nadie. Y ese fatalismo que hay en la sociedad nuestra, es deber nuestro, de los cristianos evangélicos, decir que en Jesucristo hay posibilidades de cambiar. Cristo puede transformar las vidas. Hombres asesinos, hombres perversos, hombres torturadores, hombres que hicieron acciones de crueldad, pueden cambiar sus corazones, pueden ser distintos, pueden ser reformados, pueden ser cambiados por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que esta Constitución permite abrir, y frente a la familia, frente a la creación, amados hermanos oyentes evangélicos y amigos ciudadanos, en esta Constitución consagra en forma poética el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto a la creación de Dios, porque Dios hizo el cielo y la tierra, y nosotros los cristianos estamos llamados a ser mayordomos, y esta sociedad de consumo materialista, neoliberal, perversa, ha destruido la creación, ha banalizado la creación, ha transformado los bosques nuestros nativos en bosques distintos, de especies distintas, que matan nuestra flora. Ok, Roberto. Así que Rodolfo, le doy la palabra. No sé si tiene algo que decir respecto al tema, porque tengo una pregunta yo para el señor Florencio, a propósito de lo que hablaba don Roberto Parra. Sí, bueno, insistir en lo mismo. Si la palabra es tan inocua, ¿no es cierto? Si no tiene significado alguno, ¿por qué la pusieron allí? Esa palabra encierra la prescindencia. Por supuesto, también puede utilizarse, digamos, decorativamente la palabra neutralidad. Pero los estados laicos, estimado Roberto, aunque tú no lo quieras, esa es la idea, pues, de sacar fuera la religión del ámbito público, como tú decías recién en tu definición, que las religiones no usen al Estado para lograr sus fines. así es. Y nosotros, ¿no es cierto?, los evangélicos, llevamos ya hace un buen tiempo, desde el año 83, que abrimos la primera puerta en el ámbito público para hacer clases de religión evangélica en las escuelas, en pleno gobierno militar. Después, en pleno gobierno de la Concertación, ¿no es cierto?, don Sergio Vitar, a la sazón ministro de Educación, firma el decreto número 924, con lo que nos abre la puerta de par en par, porque el gobierno militar fue un poquito, nos abrió la puerta, pero así un poquitito nos abrió la puerta. Dijo, si en una escuela de 1.200 alumnos, si hay 20 que quieren religión evangélica, se las damos. Pero don Sergio Vitar, ministro de Educación de la Concertación, dijo, no señores, dijo, en todas las escuelas, cuando los niños vayan a matricularse, se les tiene que preguntar si quieren religión evangélica en las escuelas. Independiente del número que lo quiera,
el colegio tendrá que proveerles el profesor de la religión que elijan las personas. Y eso, Rodolfo, déjame ir con Florencio, porque estaba recién hablando Roberto respecto de algo que me llamó la atención también, que bueno, en esta nueva propuesta los que estaban en cárcel, los que estaban condenados, tenían este derecho, y yo le encuentro absolutamente toda la razón, respecto a cuando se convierten a cristianos, tienen la posibilidad de mejorar seguramente. Pero en algún minuto se dice que se abriría la puerta incluso para que alguien que hubiera estado en la cárcel llegara a ser un funcionario público. Bueno, yo quiero partir, voy a responder, por cierto, todo lo que acá, pero yo comparto absolutamente lo que ha dicho el pastor Pérez. En primer lugar, yo creo que absolutamente. Y queda claro que lo que dice el amigo Torres está equivocado. Evidentemente, está equivocado. El Estado laico que ya tenemos en Chile está consagrado, como lo dice muy bien usted, en nuestra Constitución, y que además se profundiza con lo que usted acaba de leer, con el artículo que lo continúa, lo profundiza, porque no solamente habla de Estado laico, habla de que el Estado protege, que el Estado, cada persona tiene libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Tal como decía, antes de eso en la Constitución del 80 no se hablaba una palabra de eso. Dice, la persona puede cambiar de religión o creencia, su libre ejercicio en el espacio público empleado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Continúa este artículo, porque hablemos con la verdad. Pero hablemos con la verdad. Leamos esto, no nos creamos estos mitos, estas mentiras, estos infundios que de repente se nos crean. Además, comprende la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto y que tengan un significado sagrado. ¿Alguien puede estar en contra de eso? ¿Alguien dice, no, aquí nos van a perseguir? Y por último, ¿qué es lo que dice? El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. ¿Se está combatiendo con eso alguna religión? Por favor, yo creo que seamos un poco ecuánimes, podemos estar en contra, porque algunas yo comparto, que pueden haber cosas de la plurinacionalidad, eso que no nos parezcan bien, pero en este punto, por favor, es un avance tremendo, ¿cierto? Lo que tenemos. Y con respecto a lo que dice usted, a la otra vuelta lo sí, dejamos. claro, Muy porque bien. ocupó el tiempo Pero justamente discúlpeme, en el pero tema. después contestaré Dejamos la ese respuesta seguramente para el segundo bloque, porque ya me están diciendo que vamos a ir luego a finalizar este bloque. Don Manuel Pérez. Bueno, me faltó hacer un alcance respecto de lo que leí delante. El problema está en el ejercicio de la fe. La religión, Roberto, no cambia a nadie. Como dicen los lolos, la religión vale hongo. Amén. La religión no cambia a nadie. El que cambió a Raúl Fonseca de la Cruz en la cárcel, yo era capitán de Carabineros cuando lo visité como cristiano, fue el Señor. Amén. La fe en Dios. Entonces, las religiones, hay muchas religiones, pero no cambian a nadie. Son respetables, cada uno es dueño de creer como quiera, y me parece bien, acertado lo que dijo este proyecto, pero el problema es la aplicación de esto, el ejercicio mismo. Por ejemplo, una práctica de los cristianos evangélicos, mayormente los pentecostales, es predicar públicamente, vocear el evangelio en alta voz, a veces con bocinas, y hablar lo que la Biblia dice. Ahí tengo mis reparos, don Manuel. Espera un poquito. Tengo mis reparos. Sí, está bien. Porque A veces puede ser molesto. sí. Pero resulta que, Sí. resulta que hay actividades que no son religiosas, no son espirituales, que pueden estar a todo cañón y no pasa nada. Entonces, ojo con esto. Ahora, hay otras cosas que son importantes de ver. ¿Cómo actuar en una sociedad que está cambiando tanto? Si tú mencionaste delante sobre la importancia de los animales, tú también lo mencionaste. ¿Cómo estar de acuerdo con este proyecto cuando se da, dice, cuidamos la naturaleza?
cuidamos los animales, hay que tener una compasión con ellos. ¿Y qué compasión que tienen con el niño que pueden abortar todas estas veces las mujeres? Libremente. Bueno, pero ese otro tema. Perdón, estamos hablando hechos. Cuando yo miro que la Constitución, este proyecto constitucional, este borrador, señala la libertad para abortar. No es cierto. No, hay una libertad absoluta. eso. Ni siquiera, yo entiendo que puede haber un problema cuando la mamá está deformada la guagua, o puede ser peligroso para la vida de la madre, que puede abortar. Se aprobó esto tiempo atrás. Pero aquí está Hay tres causales, está aprobado. claro, está aprobado. Pero esta libertad absoluta, esto no es libertad, esto es libertinaje. No hay Entonces, que decir mentira, no hay que decir entonces, mentira. ojo, ¿qué valor? Pongamos el valor. Un perro es un ser viviente, pero no es un ser humano. Tenemos que considerar el valor de la vida humana. Y a mí, como un pastor cristiano y como ciudadano, me interesa mucho que esto no tenga una amplitud tan descabellada. Muchas gracias, don Cambiamos Manuel. de tema. Don Roberto, dame, Florencio, Sí. la palabra. Yo creo que lo que dice Manuel está profundamente equivocado. Esta Constitución, amigos y hermanos, no promueve la ley de aborto, se basa en la libertad de la persona. Y es deber de los pastores, es deber de los educadores, de nosotros los cristianos, educar a nuestros niños y a nuestras niñas para que sean responsables de su sexualidad. Y si van a quedar embarazados o embarazadas, usen los mecanismos de protección y tengan una sexualidad sana, libre y responsable. Yo creo que esta constitución lo que promueve hacia la educación, no desafía a los cristianos a educar a nuestros hijos, a nuestros nietos en los valores cristianos, porque el que va a hacer aborto va a ser un niño o una niña que no tuvo una formación valórica en su familia. Aquí dice que la familia tiene que tener la responsabilidad. Tenemos que hacer familias. Y eso es una gran responsabilidad. Ese es el trabajo de misión, misionero. No podemos caer en una tentación constantiniana que el Estado prohíba o no prohíba. Si eso pasó. Los cristianos primitivos vivían en un contexto donde Jesucristo el Señor era el que decía Jesucristo el Señor era muerto, porque el Señor, el que mandaba es el Quirios, era el César, el romano. Y los cristianos vivieron, pero el siglo IV, Constantino juntó a la Iglesia y el Estado. Yo creo que mucha gente que está en la posición de rechazo y que está en esto, sueñan y añoran con la tentación constantiniana que tuvieron los evangélicos en el tiempo de la dictadura militar, de usar al Estado, porque el Estado les regaló el canal de televisión, Roberto, dame un segundito. Nos quedan 3 minutos para este bloque, el primer bloque, y quiero compartirlo con 2 minutos. ¿No? Entonces, tenían 30 segundos cada uno, por favor. Respétenlo, 30 segundos, voy a partir por Rodolfo, así que 30 segundos, luego Florencio, usted y terminamos con don Manuel. Vamos. Sí, el tema es que sucede que en esta ronda no participé yo, pasé de largo y yo tenía algo que decir. Yo digo verdad en Cristo. Y le doy la palabra cuando volvamos. Ah, ya. Bueno, decirle que ustedes tienen problemas de comprensión lectura y eso no es raro porque en Chile el 80% de la gente no entiende lo que lee. Pero quiero decirles que la libertad religiosa se consagra en el artículo 67 de la nueva Constitución y tiene 4 incisos. Los primeros 3 están dedicados a la libertad religiosa personal y el 4º está dedicado a la libertad religiosa institucional. Dice aquí, ¿no es cierto? Ustedes no le entendieron lo que él quiso decir. Si nosotros no estamos diciendo que en la sociedad chilena se va a prohibir la religión, no. En Europa la gente puede practicar la religión en la intimidad de su hogar y en la intimidad de sus templos, pero no en el ámbito público. Si en el ámbito público un funcionario en Europa va con un crucifijo y lo despiden. Si una enfermera en un hospital público en Londres ora por un enfermo, la despide porque Rodolfo, es la te tengo que interrumpir porque nos quedan 30 segundos. Rodolfo, vamos con Florencio, 30 segundos, por favor. Yo porque vamos a ir al segundo bloque. Qué bueno que puedo entenderme mucho con el pastor Pérez, porque él pareciera ser que ya el tema sobre el Estado laico se terminó, si él está claro esto. No hay restricciones para ejercer. Y con respecto al artículo 4 que se refiere usted,
La inciso cuarto en eso, las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro. Creo que es bastante interesante eso, porque los escándalos que han habido en la iglesia evangélica con el obispo Durán y otros han sido escandalosos, estaremos de acuerdo en eso. Gestionarse de forma transparente conforme a la ley, respetando los derechos, deberes y principios en esta Constitución establece. Y lo que dice usted con respecto a Europa es por una cuestión muy clara. Don Florencio, se acabó su tiempo. Muchas gracias. Qué lástima. Es por el asunto religioso con mi hija con los mayor musulmanes. estuvo estudiando en España un doctorado en Derecho del Mar, es profesor de la Universidad Católica del Paraíso, y me regaló esta silla eléctrica en Alcalá de Henares, en España, y yo vi a los hermanos de la iglesia que ella se congregaba a predicar en la calle. Y conocí un hermano que tiene un plan de plantar 1000 iglesias en España. Es la red mundial de plantación de iglesias, se llama. Entonces yo eso quiero decirte que el desafío es la creatividad. Ahí en España hay hermanos como Marcos Vidal que a través del arte, a través de la música, llena estadios. Lo tengo que interrumpir, Roberto, se acabaron los 30 segundos, los últimos 30 segundos de don Manuel. Bueno, 30 segundos. Sí, bueno, es interesante lo que estamos conversando aquí, pero hay temor entre los cristianos evangélicos. Conozco todas las denominaciones, me muevo en un ámbito interdenominacional, por eso había declaraciones de la Conferencia Plena y de otras organizaciones cristianas protestantes en rechazar esta Constitución. No, yo le dije al presidente Boric en su cara que no iba a votar por él. ¿Y por qué razón? ¿Sabe por qué no voté por Boric? Porque está aliado con los comunistas. Y los comunistas no tienen religión, son ateos. La mayoría de ellos son ateos. Ellos dicen gracias a Dios. Pero el comunismo ateo daña las sociedades. Muchas gracias, de ellos estimado Manuel. Esta Estimado Manuel, Sí, disculpe que lo bien. interrumpa, pero el tiempo se ha agotado. Espero, estimados televidentes, que ustedes que están en su casa o donde quiera que estén viendo este programa, obviamente haya servido para despertar esta capacidad de poder conversar y ver distintos puntos de vista, a lo mejor de un mismo tema, y que esto, la conversación, el diálogo, los lleve a entender, porque nunca terminamos de aprender, todos los días aprendemos algo nuevo, y eso es muy importante, y es lo que Plebiscito 2022 quiere llevar hasta su hogar. Así es que vamos a una pausa cortísima, se los prometo, y estamos de vuelta acá en Plebiscito 2022. Plebiscito 2022. Ya estamos de regreso, cortita la pausa que tuvimos acá, así es que, por supuesto, ya usted fue a buscar su café, su jugo, para poder seguir compartiendo con nuestros panelistas. Hoy estamos con Florencio Valenzuela, el profe, con su gorrito, ya se lo dijimos. Estamos con Roberto Parra, que también ha sido nuestro invitado del día de hoy. Estamos con Manuel Pérez, pastor evangélico, y estamos con Rodolfo Torres, profesor de Historia, Geografía y Teología. Hemos conversado. Interesantes los temas que hemos abordado. Vamos a seguir, y por supuesto la palabra ofrecida anteriormente es para el señor Rodolfo Torres, que me dijo que no había participado, así que le damos el tiempo para que pueda participar en este segundo bloque. Perfecto. Bueno, esta es una falacia, la ley de lo que consagra aquí como libertad religiosa. Y no es una, me gustaría que fuera mentira. Dice aquí que tenemos libertad de conciencia. ¿De qué sirve la libertad de conciencia si no tenemos derecho a la objeción de conciencia? Vamos a imaginar que un testigo de Jehová no quiere hacer el servicio militar. Si él pudiera invocar la objeción de conciencia, queda afuera. Pero como no hay objeción de conciencia aquí, lo tiene que hacer, aunque él no lo crea. Ningún cristiano tiene derecho a la objeción de conciencia en Chile, porque esa quedó fuera. Incluso no pueden ni siquiera, ¿no es cierto?, frenar el tema del aborto, que es un tema que se entusiasmaron ustedes recién. Ya les dije, esta libertad religiosa, los primeros 3 incisos son para la persona, y parece bonita, pero si no hay objeción de conciencia, no sirve de mucho. La cuarta, que es la que tiene que ver con las agrupaciones, que ustedes la leen muy rápido. Estimado Roberto, si tú puedes poner por favor atención. Las agrupaciones religiosas. Hay en este momento
5.882 agrupaciones religiosas en Chile. Si ustedes entran en este momento al Ministerio de Justicia, corroborado por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, ONAR, 5.884 corporaciones religiosas. Esas antiguamente, varias de ellas eran corporaciones de derecho privado. Gracias a la ley de culto que tramitamos, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo los obispos y pastores, ahora pueden ser corporaciones de derecho público. Bueno, todas esas corporaciones, estimado Roberto, todas esas personalidades jurídicas, al tacho de la basura. No es así. Desaparecen. No, Porque, no, ¿qué eso dice no es aquí? verdad. Las agrupaciones religiosas pueden ¿Puedo decir algo? organizarse como personas jurídicas, pero si ya están organizadas, Pero ¿por no qué dice mintamos, que pueden? Pero no mintamos. Porque esas personalidades se deshacen. ¿Por qué razón? Porque las personalidades jurídicas existentes en la actualidad solo tienen como requisito respetar el orden público, la moral y las buenas costumbres. Pero ahora, si quieren reformalizarse como derecho público, van a tener que respetar los principios de esta Constitución, es decir, van a tener que comprometerse por escrito a honrar la homosexualidad y el lesbianismo, que para nosotros son abominación, estimados. Ok, Rodolfo, muchas gracias, don Roberto. Por una de las razones que estoy aquí es porque muchos hermanos te pudieron decir exactamente la misma mentira el otro día. No es mentira, Y estimado. no Por es favor, no me mentira, trate de no es mentira. mentiroso, porque eso Porque le da está otro mintiendo, nivel al programa. Porque Esto la está aquí. Constitución no pone en riesgo ninguna iglesia evangélica, ninguna creencia. Pone en riesgo a los que lucren con la religión, a los que sean intolerantes. Sí pone en riesgo, porque hay que ser tolerante. Se lo dije al pseudo pastor Soto una vez, a grito pelado ahí en la intendencia. Le dije, quédate callado, insolente, porque no puede ser testimonio un siervo de Dios que esté insolentando y pasándole respeto a las autoridades, a los parlamentarios, incluso a los ministros, y cómo le va a dar respeto. Porque el respeto también es un valor cristiano. Entonces, de nuevo, no hay en riesgo. Tú no puedes decir que pone en riesgo esta Constitución la fe. No puede, no. Va a poner en riesgo a aquella persona que sea corrupta, aquel pastor que no tiene la iglesia que tiene protocolos de cuidado a los niños. Porque también, Rodolfo, han habido muchos casos de abuso de niños por pastores y obispos que han sido abusadores. Y otra cosa más, me alegro, Manuel Pérez, me alegro que hayas podido decirle en democracia, a mi presidente Boric, que voy a votar por él. Me hubiera gustado haberle dicho a Pinochet el año 80 yo, en su cara, que no estaba de acuerdo con la Constitución. Pero le dijo el presidente Frey, le dijo eso en el campo de Colán, y por eso fue asesinado el presidente Frey en el año 82. Así que yo me alegro que la democracia permita conversar y decir las cosas distintas. Y esta Constitución, hermanos y amigos, consagra la democracia. Una democracia plural, que es única en el mundo, paritaria, y eso es maravilloso. Ok, gracias. Don Manuel. Sí. Mire, la Biblia, nosotros los cristianos nos regimos por la Biblia, no solamente los protestantes, los católicos. Yo voy a participar ahora el 3 de septiembre en una acción de gracia, de oración por Chile, con sacerdotes católicos en Playa Ancha, en el Buen Pastor. Aprecio mucho a los católicos. No soy un come cura. Tengo buenos amigos curas y muchos curitas, gracias a Dios, se han casado. Así que no tienen ese problema actualmente. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es vergüenza de las naciones. Ninguna sociedad puede progresar si está dividida. Y este borrador constitucional lamentablemente divide la sociedad chilena. La divide y no la va a reconciliar. Todos creímos que en este proyecto los convencionales iban a trabajar en una de las cosas de traer la paz. Acuérdense que en noviembre se firmó algo para tener la paz y una nueva constitución. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paz que han proyectado estos convencionales? ¿Sabe que la izquierda, que tuvo la mayoría, tus correligionarios, socialistas y comunistas, Roberto, pasaron la planadora a los otros constituyentes? Como era minoría, los pasaron por arriba. Sus opiniones no contaron. Sus opiniones no contaron, no. Pero eso se obligó, ese 2/3 es mentiroso, porque no representan esos constitucionales, aunque fue democrático, hay que reconocerlo, no representan el quehacer
de la sociedad chilena. Y como la justicia engrandece a la nación, yo como un ministro del Evangelio voy a predicar lo que la Biblia dice. Y si voy a predicar un día sobre el pecado del homosexualismo o el lesbianismo, me van a pasar la guillotina, po. Porque van a decir, usted está discriminando, me van a decir. Y resulta que yo, ¿a quién le hago caso? La palabra de Dios me hizo obedecer a Dios antes que los hombres. Por eso es el riesgo que los evangélicos en Chile y los católicos no aprueben este proyecto constitucional, lo rechacen. ¿Para qué? Para que tengamos una nueva constitución, una buena constitución que sea la casa de todos, que se respeten a todas las creencias, que la práctica de la fe, católico, evangélico, budista, lo que sea, en Chile es una pluralidad de creencias, esto sea efectivo, sea real. Esta es una mentira. Lo que parte mal, termina mal. Don Manuel, muchas gracias. Don Florencio. Es que aquí se dicen tantas cosas que uno No, sabe por estamos dónde. hablando de una, ¿no? Claro, exactamente. Se dicen tantas cosas. Yo le hice una pregunta, no me la contestó no puedo tampoco. contestártela porque No, aquí se van al final repitiendo cosas. Parece que no le interesó la pregunta me interesa mía. mucho, pero lo hemos respondido en otros programas. Lo que pasa es que como están ellos y dicen cosas que no son verdad, entonces uno tiene que salirle al paso porque esto no es nuevo. Esta constitución no une a Chile, dice, pero si esta constitución nace porque el país estaba dividido. ¿Cómo estaba el país dividido y sale esta constitución que representa votos democráticos, con constituyentes elegidos de manera democrática, y es lo que sacaron? Entonces, no me vengan a decir aquí, y se sigue repitiendo esto como una monserga, aquí se dice, se ha pretendido decir de que se va a permitir un tipo de discurso. Todos los discursos que no sean discursos de odio se van a permitir. Porque por supuesto que tenemos que respetar, porque el mundo así lo ha hecho, a estas minorías sexuales. ¿Qué tenemos que hacerlas con ellas? ¿Anatemizarlas? ¿Las tenemos que sacar de la sociedad? ¿Las vamos a eliminar? ¿Vamos a hacer lo que hacían lo que hacían los espartanos a las personas que no nacían para guerreros, lanzarlos del tántalo? ¿Esta es la solidaridad que habla Manuel Pérez? No, eso no puede ser. Tenemos que tener un país inclusivo, tolerante. Ellos que prediquen a su gente lo que les estimen conveniente. Pero el Estado tiene otra función que hacer: respetar y tolerar las diferentes diferencias que hay. Se ha hablado del aborto. ¡Qué barbaridad! ¿Quién va a estar de acuerdo con el aborto? Si al Estado no le corresponde estar en acuerdo o en desacuerdo. Lo que quiere el Estado es que las personas pobres se puedan, cuando esa mujer toma esa decisión terrible, que es abortar, producto quién sabe de qué situación personal, esa persona puede hacerse ese aborto de manera digna. No como se lo hacen las niñitas de la clase pudiente que van a una clínica y se operan de la apendicitis con pata. No, no es verdad eso, señores. Y esa mujer pobre va a una partera en un cerro de Valparaíso y llega charqueada entera al hospital Van Buren, producto de una septicemia. Eso es lo que tiene que hacer el Estado: asegurarle a esa mujer que ya tomó la decisión que se lo haga de manera digna. Ese es el tema. ¿Quién puede decir vamos a fomentar el aborto? No. La mujer tiene derecho en su cuerpo a tomar su decisión, Florencio, y que el Estado le asegure que esa decisión la haga de manera respetuosa. Pero Florencio tiene la capacidad de conversar. Sí, por supuesto. Sí, estamos conversando acá. Conversando. Entonces, usted me está haciendo campaña por el apruebo acá. Pero lo mismo que ha dicho él, ¿por qué rechaza eso? Pero no, le estoy diciendo, es que quiero conversar con usted. Pero por favor. Y la pregunta que le hago, pues todo lo que dijo me suena realmente muy sincero y honesto de parte suya. Sí. Pero ¿dónde está escrito lo que usted acaba de decir? Está escrito de que... ¿Dónde? No dice... ¿Y dónde dice que aborto Estado... libre. No, dice aborto libre. Ni siquiera dice interrupción del embarazo. Dice que una persona puede interrumpirse el embarazo. ¿Y qué es eso? ¿De acuerdo? Que por supuesto. Es un aborto, ¿no? Bueno, interrupción del embarazo. Entonces, ¿qué tiene De que acuerdo hacer a el la ley, Estado? dice. Claro, de acuerdo a la ley. Si es la ley la que determina. No me van a decir que una mujer porque quiera se va a hacer un aborto a los 9 meses. ¿Cómo ha dicho? Bueno, pero Entonces, la ley ¿qué es que lo hace, quiere? no lo dice que hace. De hecho, no. No, No, le estoy periodo. preguntando, Florencio. Hoy día tenemos leyes que eso lo van a determinar. Pero no, clara. no. ¿Y qué es lo que el Estado, qué es lo que tiene que hacer? Asegurar que esa mujer que ya tomó la decisión se lo haga de manera. Está bien. Ese es el tema. Pero eso que queda escrito. No tiene límite. Ese.
Es sin límite. Porque No, dicho pero así si no eso tendría dice que la ley límite. lo va a Digo definir. yo. Eso es la ley. Eso es lo importante. Ahí está el peligro. Pero porque- ¿por qué va a estar el porque, peligro? Porque dicen los Si nosotros- principios de este no. borrador de la Constitución. Lorenzo, Déjame decirte una cosita nomás. Una cosa muy simple. Nosotros vamos a elegir a los parlamentarios que van a hacer las leyes. Florencio, un segundito, Ese por favor. desafío. Rodolfo, por Sí, favor. no quería tampoco Sí. en esta ronda pasar de largo. Yo creo que aquí ha sucedido, estimados, algo muy grave, gravísimo. Y yo creo que el canal Primicia Televisión debería evaluar profundamente la transmisión después en directo al público, la transmisión de este programa. Y yo quiero dejar constancia aquí. ¿Sí vas a porque- censurar tu programa ahora? y yo quiero dejar constancia aquí porque quiero librar mi responsabilidad personal como ciudadano chileno. Ustedes sabrán cómo lo hace, el canal sabrá cómo lo hace. Pero aquí Qué barbaridad. se ha dicho Es una locura. que obispos y pastores han abusado de menores. Así es. Aquí se ha dicho que el expresidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado, cosa que la justicia Asesinado, fue no asesinado, ha señor. dicho. La Fue justicia asesinado. todavía. Entonces, esas dos, yo, salvo mi responsabilidad, yo no tengo ningún antecedente. Soy el relacionador público de la Coordinadora Evangélica de Pastores de la región Valparaíso, de toda la Sinónimo región. Chaguán. Yo soy el relacionador público y yo no tengo constancia, no me consta de ningún obispo ni pastor que haya abusado de menores. Segundo, a mí como ciudadano chileno no me consta que el presidente Frei Montalva haya sido asesinado porque allí están los antecedentes y no se ha dicho nada. Entonces yo Es que no se puede hago- mentir así. es por que favor. yo hago Tú mi estás- precisión. tú estás hablando, no, es Florencio. que eso es inaceptable. Tú no Florencio. puedes censurar el programa por verdad. Florencio. Florencio. No puede actuar así, pues, todo. Pero Florencio, déjalo que termine. Es que y me está imagino... censurando el programa. Bueno, pues, pero yo algo No, tendré que yo decir. estoy Florencio. No está sugiriendo saliendo. que Liberar la debería, responsabilidad. debería, digamos, televisión, Primicia Ya, Televisión, la JC, evaluar la transmisión de este programa en directo porque se han dicho cosas gravísimas. Párate y A mi retírate. juicio, esto es algo... Párate y retírate. No, Pero no, Florencio, por favor. Florencio, por favor. No, Deja, si si basta no, con que yo haga la simplemente aclaración damos la y ya libertad entonces para que es pueda como hablar. cuando uno está en una reunión de negocio, ¿no es cierto? Y pide, digamos, que dejar una salvaguardia en el acta. Y de esa manera yo libro mi responsabilidad. Y lo que decían ustedes, no se puede hacer Bueno, eso porque aquí va a existir la ESI. Y la ESI enseñarle a los niños que se puede disfrutar el Rodolfo, sexo antes que de sigas, cualquier manera. Rodolfo, antes que sigas, te quiero aclarar de que Primicia Televisión es un canal de televisión cuya concesión fue otorgada por el Consejo Nacional de Televisión. Y estos programas están con la posibilidad de exhibirse. Uno puede tomar la responsabilidad o no, pero la responsabilidad le cabe a cada uno. El canal no es responsable por las emisiones que se digan y lo que estime conveniente. Si el Consejo Nacional de Televisión considera que hay una falta, lo más probable es que las acciones legales las reciba quien emite la opinión. Nosotros abrimos simplemente las pantallas y los micrófonos para que la gente se pueda expresar con respeto y aduciendo lo que ellos creen, pero la responsabilidad no termina con emitir simplemente al Exacto, voleo sí. cualquier acusación. Sí, a Si mí- hay una acusación y alguno quiere tomar una acción legal en contra de quien emite la opinión, al final de nuestro programa aparece una sigla que dice las opiniones vertidas aquí son responsabilidades de quien las emite y no es responsabilidad del canal de televisión. Exacto. Por lo tanto, sí podemos ser llamados por el Consejo, pero las imágenes van a estar salvaguardando la situación que puede ocurrir. Te aclaro eso para no que no tengas cuidado. Sí. Ahora voy a mí- con... Es me tocaba... importante que Perdón. diga esto para terminar. Importante Sí, que yo soy el continúe. relacionador público de los pastores. Entonces, salgo en defensa de ellos. No conocemos casos nosotros de obispos y pastores que hayan abusado de menores. Ok. Yo no conozco ningún caso. Ok. Perdona, Sí. perdón. Hay algo un alcance que hizo, una aseveración que hizo Florencio. Florencio, de acuerdo a lo que tú dijiste, que no divide este borrador de la Constitución, el expresidente Lagos sería mentiroso. Él ha aseverado que no sirve el proyecto. El presidente Lagos, a quien respeto, no soy socialista como él, yo soy independiente, pero el presidente Lagos y muchos socialistas, Weiblu y muchos otros que son del sector de ustedes, van a votar rechazo. Va a votar rechazo
¿Cuánta gente? Entonces ha logrado unificar. Po. Sí, Según tu criterio, Manuel, ha Manuel, logrado pero lo que se unificar. trata, y aquí yo parto de la idea que no se trata de izquierda o derecha. Yo parto de esa base. Sí. Este plebiscito no tiene nada que ver con izquierda y con derecha. Es cierto. Porque hay gente de izquierda que vota rechazo y me imagino que debe haber gente de derecha que vota apruebo. No lo sé, pero lo que a mí me interesa como programa del canal es que el televidente que está allá, no lo que yo pienso, sino lo que está, que nos está viendo a esta hora, él o ella pueda tomar una decisión respecto de las distintas posturas que hay. Unas pueden ser más extremas que otras, pero uno sabrá calibrar y un poco enseñar a la gente, tal como dijiste tú, que hay gente que no entiende lo que lee, y eso es una realidad en Chile, eso es verdad. Pura, creo que te equivocaste solamente en el porcentaje, porque son 65% que es la gente que no entiende lo que lee. Y obviamente que este programa, que vamos a intentar seguir haciéndolo hasta el 31 de agosto, y por supuesto que están invitados ustedes a que vengan y que puedan plantear también sus ideas, y obviamente que están abiertas el canal para que la gente común, como nosotros, como ciudadanos, podamos expresarnos, porque algo tenemos que decir sin ser expertos constitucionales. Dicho esto, le doy la palabra al señor Roberto Parra. Muchas gracias. Yo quiero decirle a los televidentes que esta Constitución es muy importante porque cambia el yo de la Constitución de Guzmán, del 80, que están estos señores de acuerdo con la Constitución del 80. Yo no estoy de acuerdo con esa Constitución porque fue hecho en dictadura, sin registro electoral y sin votación secreta informada. Y una de las personas que llamó y que se puso a la Constitución, como fue el presidente Eduardo Frei Montalva, fue asesinado en dictadura. Ahí los juicios lo pueden decir. Y sería bueno que el canal invitara a la JDC evangélica, JDC, del partido JDC, sobre todo a su presidenta nacional, que es cristiana, que pueda decir y aclarar por qué en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana se acordó, y una de ellas, Yana Proboste, dijo, nosotros votamos porque el presidente Eduardo Frei Montalva habría apoyado esta convención constitucional, porque él también luchó por eso. ¿Usted es demócrata cristiano? No, yo soy de la izquierda cristiana. ¿De izquierda cristiana? Ah, pero... Usted me preguntó quién era, yo soy cristiano. Sí, pero Izquierda Cristiana nació del Partido Demócrata Cristiano. Sí, se dividió en el año 82. Desde donde salió también el MAPU. El MAPU, bueno, hubo Izquierda dos divisiones. Cristiana. El MAPU asumió el Sí. marxismo, el leninismo y la izquierda cristiana asumió los valores sociales cristianos. Y hoy día está sufriendo la democracia cristiana lo mismo. Sí. La democracia cristiana está en un proceso, En un proceso ideológico de porque veo división. a Jimena Rincón, entre paréntesis, Sí. defendiendo el rechazo, Sí. Chaín defendiendo el Sí, rechazo, sí. y hay algunos otros personeros Si vamos a el llegar a ese presidente. plano, yo creo que ellos están defendiendo lo que siempre han defendido el Senado, porque ha sido el lugar donde se han usufructado del Senado. Ellas son producto de eso, igual que los Walker. Pero la mayoría, el Consejo Nacional de la AEC votó apruebo, que fue una cosa interesante. Y yo creo, y yo soy parte de este movimiento social y político, que es parte del gobierno del presidente Boris, somos parte de la mesa como partido en formación Izquierda Cristiana. Y este partido Izquierda Cristiana ha sido muy interesante, lo digo a ustedes como líderes evangélicos, que fue tal el llegar al extremo, se olvidaron de un absoluto del marxismo, que se llama la dialéctica. Fue tal, están tirando tanto ustedes la alianza, el péndulo hacia la derecha, que la reacción de los pastores de base que me llaman por teléfono, me dicen, hermano Parra, me dicen, usted está en la izquierda cristiana, yo quiero estar ahí, porque estoy aburrido que se hable de política solamente derecha en los consejos pastores. Ok, Florencio. Así que es maravilloso lo que está pasando. Amén. Jóvenes, de todas las iglesias me llaman. Para Roberto, dejemos a Yo Florencio. me alegro de estos diálogos porque le permitimos llegar a la comunidad en general y a la comunidad angélica en particular, y que puedan ver que hay distintos puntos de vista, Libertad de conciencia. ojalá basado en el texto constitucional para que puedan tomar la mejor decisión. Pero reitero, hagámoslo con verdades. Hay personas presas por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Hay presos, están en Punta Peuco.
Está claro, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército hizo esta operación para matar, para asesinar a quien aparecía como el gran líder de la oposición en Chile. ¿Pero quién está preso? No vale la pena. ¿Quién es? No vale la pena. Hay dos personas ¿Quién presas, es? un ¿Quiénes general son? de ejército que murió, ¿Quién que era es? el que estaba a cargo de la DIN en ese tiempo, Villarruel, y otro señor que fue el delator de la CNI. Posiblemente usted hasta lo haya conocido, porque este era un señor Polanco que era ordenanza de Frey, que fue cooptado por la CNI para que le entregara datos a la CNI de las características, de las conversaciones, de todo. Así que eso ya dejémoslo aparte, porque es una cuestión judicial, entonces no nos vale la pena que discutamos de esas cosas. Bueno, ¿cuál es el valor entonces que lo mencione ahora si estamos hablando Porque lamentablemente el amigo Torres aquí, ¿cierto? En esta idea que tiene de continuar desinformando, ¿cierto? Lamentablemente, a pesar de que se dice que la verdad tiene tanta importancia para él, hizo referencia a que eso no era efectivo, cuando esa es una verdad jurídica, es una verdad judicial, el asesinato del presidente Frey. Bueno, yo hago ese llamado a que las personas lean esto. Es la primera, la Constitución del 80 de dictadura no hacía referencia a esto. Fue la presidenta Bachelet la que instituyó el Día del Evangélico. Fue en el gobierno del presidente de los gobiernos progresistas que tanto teme el amigo Pérez, el pastor Pérez, perdón, donde se nombró el primer arzobispo en Chile, como fue el primer cardenal en Chile, como fue José María Caro, porque esta campaña del miedo la han tenido siempre los sectores conservadores, que va a llegar el cuco, que nos van a quitar la iglesia, que nos van a matar, todo. Es lo de siempre, porque tienen dos grandes derroteros los sectores conservadores y se están oponiendo hoy día: la ignorancia y el miedo. Atrévase. Florencio, un Sí, poquito para acá. claro. Haciéndole la pregunta final, Por favor. ¿es perfecta esta nueva constitución? no, una Claro. cosa perfecta. Como ¿Por qué? toda, No, bueno, Sí, déjeme ya, terminar, por sí. favor, no me interrumpa. Sí, pues. perdón. Por favor. Lo que yo quiero consultarle, si efectivamente hay algo en esa nueva constitución que usted no encuentre que realmente no está acorde con nuestro país. Toda obra humana es perfectible. Yo Y esta tengo una constitución tiene varios errores, y errores que yo los cambiaría. Por ejemplo, creo que la reelección... Ahora me podría responder la pregunta. Claro, creo Que los la re- presos, pues ya le dije ya. Creo los que la presos- reelección del presidente en un periodo continuado es malo, porque Ya. eso pone al presidente. Creo Sí. que eso no es cierto. No Ya es- hoy día... pero ya me dice que no es cierto, ni siquiera sabe no, de qué estamos lo que hablando. me acaba de decir usted, los presos. Efectivamente, los presos van a tener derecho a voto y van a poder llegar después de un tiempo, porque hay algunos que fueron identificados allí que podrían ascender a ser diputados, a ser senadores, a ser presidentes. No obstante tener pena No es fictiva. así. Yo le digo una cosa. Hoy día los presos pueden votar. Hoy día... No, estamos hablando de la nueva. Hoy día, bajo esta constitución, esta constitución refrenda mucho lo que dice la antigua constitución. Toda persona que no tenga pena aflictiva no pierde su derecho a voto. Los Que nombres. No, este nombra a los que no pueden ser candidatos. Eso es lo que nombra como ejemplo. Y determina también que la ley va a determinar cuáles son los otros tipos de delitos. Ok, que no pueden ser Florencio, candidatos. gracias. Mire, yo es interesantísimo y me encantaría darle la palabra, nos quedan pocos minutos, muy pocos minutos. Yo quiero darle la palabra a Rodolfo, por favor, y con eso estaríamos cerrando. Rodolfo. Sí, bueno, nos acusan a nosotros de tener miedo. Y claro que tenemos miedo. Si nos han quemado 60 iglesias desde el 18 de octubre del 2019. ¿Quién las quemó? 60 iglesias. Nos gustaría saber quién la quemó pues, para poder hacer alguna acción. Y entre ellas, una iglesia muy bonita en Santiago, que está ubicada ahí en el segundo piso. Y yo me recuerdo cuando los mismos de la primera línea, oye, ¿Pero usted se refiere a Templo? gritaban. Me parece que me dieron iglesia los no minutos la- a mí, ¿o no? ¿Sí? Ya. Los mismos de la primera línea gritaban, oye, yo no venía a esto, a quemar iglesias. 60 iglesias nos han quemado, etcétera. Bueno, yo quisiera decirles a ustedes que probablemente don Eduardo Frei Montalva, no sé si ustedes lo conocieron directamente, dicen que no habría votado a favor de esto, no habría sido la prueba, pero por lo menos su hijo, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, Rechaza. él rechaza Y su hija aprueba. esta constitución. Por Y don favor, Jorge Florencio. Frei también rechaza. Acaba de ser amenazado con la expulsión del partido, pero él rechaza. Dice que primero está Chile. Sí, justo Y yo que quiero la gente decirle sepa que vale, ¿eh? algo muy importante, don Eduardo Frei Ruiz Tagle. En nuestro país
¿no es cierto? Y por una gracia especial de parte de Dios, el gobierno de la época, el gobierno militar, ¿no es cierto?, permitió que realizáramos nosotros los Te Deum evangélicos, que a mí en lo personal me emocionan, me fascinan allí en la catedral. Por favor, Florencio. Bueno, esos Te Deum evangélicos en su momento nacieron en forma voluntaria, ¿no es cierto? Se hizo una conversación y en forma voluntaria la iglesia los invitaba a las autoridades accedían y asistían al Te Deum, y no solo lo hizo el gobierno militar, también el presidente Elwin y todos para la fecha. Pero quiero decirle algo de don Eduardo Frei Ruiz Tagle para terminar. Don Eduardo Frei Ruiz Tagle emitió un decreto en el cual ese Te Deum, que era voluntario, lo transformó en el cuarto evento especial, ¿no es cierto?, la cuarta ceremonia especial con que Chile va a celebrar su aniversario patrio. Ok. Florencio, tiene un minuto, por favor. Quiero reiterar lo que he dicho. Los partidos políticos, hay algunos que se han dividido más, otros más. La élite, en realidad esta Constitución no solamente golpea al poder económico, que lo pone en jaque, porque el sistema neoliberal se pone en jaque. Volvemos, queremos terminar con el neoliberalismo, y sino que también a la élite política. Y por cierto que hay políticos que se sienten muy amenazados y muy golpeados por esta situación. Por eso es que afortunadamente hay personas que siguen sus principios, personas éticas que son capaces de anteponer los privilegios que han tenido durante tanto tiempo a sus principios. Es el caso de Carmen Frei Ruiz Tagle. Carmen Frei, la hermana de la hija del presidente Frei, fue lo que dijo en la Convención de la Democracia Cristiana, que como partido ha dicho: nosotros estamos de acuerdo con este proyecto constitucional, porque a pesar, tal como decía usted, la pregunta usted, hay que perfeccionarlo como toda obra humana, nos permite un piso de mucha dignidad. Gracias, Florencio. Muchas gracias, Florencio. Sí. Mira, yo quiero decir que esta Constitución no es perfecta y yo comparto el tema de la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque mi nieto dijo: Tata, yo no quiero hacer el servicio militar. Yo le dije: hijo, debemos luchar para que se haga una ley de libertad de conciencia, porque el servicio militar tiene que ser voluntario. A mi nieto no pueden enseñarle a matar, no le pueden enseñar a matar, y me niego a eso. Y esta Constitución, si es voluntario. No, pero ni siquiera voluntario. No era hace años que es voluntario. Las Fuerzas Armadas ni siquiera ser voluntario. No existe el servicio militar. Yo quiero hacer una pregunta al teólogo. No, que ¿En no qué estamos momento? para preguntar. ¿En qué momento? Estamos terminando. ¿En qué momento se puede romper la norma de los 10 mandamientos? El no matarás, no matarás excepto en la guerra. Porque eso es un desafío para los evangélicos. Roberto, ser pacifistas. se llegó el tiempo. Roberto, llegó el tiempo. El minuto suyo, por Cristiano favor. no puede ser militar. Por favor. El minuto para decirle a la teleaudiencia que Dios los ama mucho y que Dios quiere un país unido. Quiere que estos rencores que hay del pasado y que afectan tanto el corazón de Florencio y de Roberto, porque han hablado de la Y tú tienes que dictadura, arrepentirte bien, de los hermano. asesinatos. Tranquilo. Esto es lo que tiene que olvidar Chile. El comunista dice: Tienes que arrepentirte ni perdón en ni olvido. inteligente ¿Es cierto pregunta, o estoy claro. mintiendo? ¿Es cierto o no? Bueno, la CNI tiene que Pero, responder. Usted es tenía cierto que el vinculaciones comunismo- con ese pero organismo. Usted pregunto tiene a que ti, responder. Te pregunto a ti, ¿es Bueno, cierto? pregúntenle a los comunistas. Yo no soy comunista. Bueno, pero tú estás hablando por Yo ese no soy- sector. Por favor, yo no soy por comunista. favor, no. El comunismo es el un comunismo- museo. Bueno, mire, olvídate. bueno, Pero queridos esa es la televidentes, realidad. muchas gracias. Entonces, no necesitamos Hemos terminado tanto odio. acá este lamentable debate. Lo queríamos terminar de otra manera, pero lamentablemente se cumplió el tiempo y seguramente los invitaremos en una próxima oportunidad. Gracias a don Florencio Valenzuela, gracias al señor Roberto Parra, gracias Rodolfo Torres, Gracias por la Manuel. invitación. Y Muy a amable. ustedes realmente también muchas gracias. Gracias a Robert Hernández, a cargo de la dirección del programa, y también la producción de Julie Reyes. David. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Muchas gracias. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.